Al final del video está la actividad a realizar. La fuente de poder o fuente de alimentación en un PC es la encargada de transformar y distribuir la corriente para las partes del computador. Una fuente de alimentación convierte la corriente alterna, AC, en una forma continua de energía que los componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente continua, DC. A diferencia de algunos componentes de hardware cuyo uso no es obligatorio, como podría ser un disco SSD, la fuente de alimentación es una pieza crucial porque, sin ella, el resto del hardware interno no puede funcionar. La fuente de alimentación es a menudo abreviada como SU y también se conoce como fuente de poder. Las placas base, cajas y fuentes de alimentación vienen en diferentes tamaños llamados factores de forma. Estos tres elementos deben ser compatibles para que funcionen correctamente juntos. La fuente de alimentación está montada en la parte trasera de la caja o chasis. Si sigues el cable de alimentación del ordenador, ese que está conectado a la pared, verás que se conecta a la parte posterior de la fuente de alimentación. La parte trasera es la única parte de la fuente de alimentación que la mayoría de la gente ve. También hay una abertura del ventilador en la parte posterior de la misma que envía el aire a la parte posterior de la carcasa del PC. Problemas de las SU. La fuente de alimentación del ordenador es seguramente el componente con más posibilidades de tener fallas, ya que entra en calor y después en frío con cada uso, y recibe la primera corriente alterna de entrada cuando se enciende el PC. Un ventilador sin funcionar, continuos reinicios aleatorios del PC, craseos en carga e incluso problemas de rendimiento en juegos pueden ser síntoma de una fuente de alimentación defectuosa, de baja calidad o insuficiente. Debes tener en cuenta que los componentes de la fuente se degradan con los años, y lo que hace 10 años era una fuente de 850W hoy podría serlo de 650W, y su rendimiento también se puede ver afectado y poner en peligro tus componentes. Mejoras en la fuente de alimentación. Hoy en día, han aparecido nuevos diseños internos en las fuentes de alimentación, como la regulación de voltajes por VRM, módulos de regulación de voltaje, los cuales son independientes. Son las fuentes DC-DC. Su principal ventaja es que los voltajes no se disparan cuando la carga es desbalanceada, situación que ocurre muy habitualmente en los PC actuales. Recuerda la carga de 12V respecto al resto de raíles. Probar fuente de alimentación. ¿Cómo arrancar su fuente de alimentación? Prueba del clip. 1. Por su seguridad, por favor apague primero la fuente de alimentación, luego ponga el interruptor de I- o de la parte trasera de la fuente de alimentación, si está disponible, en la posición No. Como se muestra a continuación. 2. Desconecte el cable de K de la fuente de alimentación. 3. Desconecte todos los cables de dispositivos de la fuente de alimentación. 4. Reconecte el cable K a la fuente de alimentación. Asegúrese de que el cable de K se conecta directamente al enchufe de la pared, sin filtros o ups. Como se muestra a continuación. 5. Corte entre los cables verde y negro del conector de 24 pines, como se muestra a continuación, con un clip o cable. Si todos los cables son negros, ponga el conector con el clip hacia arriba y corte los pines cuarto y quinto, contando de izquierda a derecha, de la fila superior. 7. Si el ventilador de la fuente de alimentación está funcionando, probablemente todo esté correcto. Para probar fuentes de alimentación sin ventilador o parcialmente sin ventilador, puede conectarlas a componentes o dispositivos simples. Por ejemplo, puede probar ventiladores que usen el conector de 4 pines para periféricos, para ver si giran cuando la fuente de alimentación se conecte. Nota: evite usar más de un dispositivo mientras haga el arranque.